Un poquito de agua. Ahora sí veo, ahora sí he visto un... Vale, pues ya estamos dentro, ya tenemos a los asistentes y a los participantes entrando. Por aquí tenemos a Ali, que está aquí, a Juan Ignacio Fuentes, que está entrando, mi querido Luis, Jorge, Elvira Baez, María Zamora. Muy buenas tardes a todos. Todos amigos. Sí, bueno, hemos cerrado con el número máximo de... Nosotros tenemos limitada la capacidad de los... Buenas tardes, Luis, que nos está escribiendo Luis por el chat. Tenemos limitada la capacidad para, bueno, para después que se pueda dinamizar en el momento, porque si hay muchas personas no da tiempo a responder todas las preguntas. Y hemos llegado al máximo de asistentes con este seminario, con lo cual... Todos necesitamos tener un plan de contingencia en todo momento, pero en esta ocasión más que nunca, más que nunca. Se hace más necesario que nunca en estos momentos. Seguro. Se escucha bien, hay buena conexión, ¿no? Yo por mi parte todo perfecto hasta ahora. Vale. Estupendo. Pues son las 18:02, vamos a esperar un minuto más. Recordar, aunque ahora lo voy a decir, pero recordar que tenéis el apartado de preguntas y respuestas para que vayáis incorporando todas las cuestiones que puedan ir surgiendo a lo largo de la intervención de Francisco Barrionuevo. Y al final, cuando termine su intervención, que es el momento pues, que se le puedan dar respuestas, también abriremos los micrófonos para que podáis intervenir de forma con voz, que no tenerlo que hacer dentro de ese apartado de preguntas y respuestas si lo creéis oportuno, pero que es el deseo de nuestro querido Francisco Barrionuevo que esto después de su intervención que sea algo dinámico. Yo voy a abrir paulatinamente después los micrófonos de todos para que podáis intervenir cuando llegue el momento y que podamos dinamizar y que podamos pues, hacerlo de manera mucho más viva. No obstante, el que no quiera y lo quiera hacer dentro del apartado de preguntas y respuestas, pues perfectamente. Bueno, Juan Ignacio, muchas gracias, que Juan Ignacio nos dice que hay buena conexión. Y Ali también, gracias Ali. Bueno, pues si os parece, vamos a ir empezando, porque como está abierto para que se puedan ir agregando el resto de asistentes conforme vayan llegando, para no dilatar más y no perder el tiempo que teníamos previsto para la intervención, os voy a comentar un poco cómo vamos a trabajar en este webinar, ¿vale? No sin antes agradeceros a todos que estéis aquí con nosotros en esta tarde compartiendo esta sesión de trabajo sobre los planes de contingencia a llevar a cabo. Como decía, la sesión la vamos a desarrollar de la siguiente manera. Francisco Barrionuevo va a dar su ponencia en un tiempo aproximado entre 40 a 45 minutos, durante el cual bueno, pues atenderemos a sus recomendaciones y iremos tomando notas y preguntas las que queramos. Una vez que finalice ese tiempo, dará lugar a las preguntas que tanto tenéis en ese apartado y como yo os decía, os voy a ir dando voz, abriendo vuestros micrófonos para que podáis hacerlo si lo creéis oportuno a través de la propia voz, ¿vale? Y no me quede agradecer a Francisco Barrionuevo, y lo digo públicamente porque es así, agradecerle que siempre esté a nuestra disposición. Cuando hablamos al principio de toda la pandemia y le dijimos, Paco, ¿por qué no nos das una píldora, unos consejos, unas recomendaciones? Bueno, fue fantástico, ¿no? Fue fantástico ese tiempo y ese conocimiento que nos regaló. Y después la posibilidad pues, de tenerlo aquí hoy
es un lujo que puedas compartir con nosotros pues toda esa experiencia, es decir, no conocimientos, porque está más que avalado que tienes unos conocimientos, lógicamente que escucharte es un lujo, pero también la experiencia, ¿no?, de una persona empresaria, emprendedora, que ha tenido sus momentos fáciles, sus momentos difíciles y que de todo pues ha sacado un lado positivo y una enseñanza. Entonces tenerte aquí, sinceramente que es un auténtico lujo poderte tener aquí hoy con nosotros. Yo cuando presentar a Francisco Barrio Nuevo, para mí es siempre un lujo, ¿no? Yo siempre lo presento, pues para mí es antiguo alumno, lo primero de todo, profesor de esta casa y patrono de la Fundación ESESO. Con lo cual yo creo que entenderéis también las líneas de mi intervención y el cariño que le profeso, porque son muchísimos años los cuales llevamos vinculados. Como decía, empresario del sector educativo, en concreto del grupo Nova School, que tiene presencia a lo largo de toda la provincia de Málaga, con varios centros que cubre las distintas etapas educativas, y fuera de nuestra provincia, pues también cuenta con centro Nova School en Granada y en Lanzarote. Son centros en su mayoría británicos, bilingües, británicos también, como es el caso del de aquí. Ha creado y además lo puedo decir en primera persona, ha creado un modelo educativo que es un referente. He tenido la oportunidad de trabajar con su equipo pedagógico muy cerca, con sus docentes, y aprovecho para felicitarle tanto de la capacidad innovadora que ha implantado en los centros, pero no solo desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista pedagógico, y al maravilloso equipo humano que hay detrás. Yo creo que el éxito de los centros viene marcado por eso, primero por las personas que tienes ahí, que son maravillosas, y por el modelo que has sido capaz de llevar a cabo. Paco, además de ser empresario, es profesor titular de la asignatura de Economía en secundaria y bachillerato, y profesor, como he dicho al principio, de esta casa. Terminó su titulación universitaria hace poco tiempo, yo creo que hace menos de un año, y desde entonces abogado colegiado, además de ser responsable de un área que tan importante y que tantos quebraderos de cabeza nos está trayendo y nos trae a los directivos de empresa, ¿no?, como es el área de compliance dentro del grupo Nova School. Pues querido amigo, querido profesor, yo paso a un segundo plano, estaré aquí con vosotros atendiendo a todas tus recomendaciones, y en el momento en el que termines ya me vuelvo a incorporar para ese turno de preguntas y para ir dando paso a todos los asistentes. Pues muchísimas gracias, Paco, una vez más. Muchas gracias, Belén. Como siempre, me da muchos piropos, me ayudas a introducirme en una clase. Siempre que voy allí te vas en halago hacia mí, y eso siempre es muy grato, ¿no? Esa es mi casa, me la considero mi casa, en el plano de que me siento muy bien allí, y siempre veo allí compañeros y compañeras con los que tengo una relación excepcional, ¿no? Por supuesto, cuando me hablaste de la posibilidad de poder hablar sobre un plan de continuidad, porque no me gusta el término contingencia, porque claro, si ya le damos a esto un valor negativo, ¿no?, que puede tener unas connotaciones negativas, para mí contingencia es algo negativo, ¿no?, que hay que trabajar y recuperar, ¿no? Pero me gusta más continuidad, porque de esto va la charla, ¿no? Pues yo en ese momento me encontraba en plena vorágine del plan de continuidad de la empresa que lidero de Nova School, imagínate, ¿no? Es decir, a nosotros no ha sido fácil poder reconducir toda esta situación, ¿no? El grupo Nova School ya roza los 400 empleados, la gran mayoría son profesores, maestros y maestras de aquí del grupo, y bueno, tenemos muchísimos alumnos, tenemos muchas familias con las que interactuamos, y no es fácil, y hay que contentar a todos, etcétera, ¿no? Ya veréis que no a ninguna empresa esta situación es fácil, pero una empresa como Nova School, pues efectivamente, pues, por el sector al que se dedica, por la sensibilidad, por todo lo que conlleva, es complicado, ¿no? Bueno, yo quiero entrar directamente porque quiero ser con el tiempo muy respetuoso. El hecho de que esté aquí 26 conectados ya os agradezco muchísimo, y estoy encantado.
y por tanto voy a centrarme a la presentación que he preparado, profesor, para esta charla. Y nada, lo que voy a intentar pues explicar, como decía, ese plan de contingencia he puesto frente al COVID-19, pero bueno, se puede perfectamente manejar a otro tipo de situaciones, ¿no? Bien, bueno, me puedo considerar un experto solo y cuando lo consideréis porque me he cometido muchos errores, porque he cometido errores, ¿vale? Sí, me arrogo ese papel en este momento siempre y cuando lo entendáis experto después de muchos tropiezos, ¿vale? Y en este caso, pues también, en nuestro plan de continuidad que hemos puesto en marcha Nova School, no ha sido un color en fin, un camino de rosas, ¿no? Ha habido muchos problemas, hemos tenido que cambiar muchas de las medidas, muchas de las comunicaciones que hemos realizado, hemos tenido que dar, y eso es parte de lo que sería el desarrollo normal de un plan de continuidad. No se puede no plantear en un laboratorio desarrollarlo todo y después llevarlo a la práctica, sino que tienes que también ver muchos prueba y error, ¿no? Entonces, bueno, considerarme un experto, pero más bien un experto desde un punto de vista que ha cometido errores y que está en la trinchera, ¿no?, de la empresa, al frente y recibiendo las balas y demás, ¿no? Bien, si queréis saber más de mí, tengo mi propia blog, página web, franciscoarruno.eu, ahí colgaré también esta presentación, aunque me consta que la propia SESA la mandará. Bien, digo porque a mí me gusta, será porque, en fin, por la manía de profesor, ¿no? Me gusta presentar las PowerPoint cargaditas, ¿no?, con información. Yo sé que hay gente que no le gusta, pero yo prefiero porque así sirve también la propia PowerPoint como hoja técnica, ¿no? Pero yo no me voy a centrar, evidentemente, a leer el PowerPoint, voy a ir poniéndolo y sobre la marcha iré contando lo que estime en cada slide, ¿no? Bien. La introducción muy rápida, ya que os voy a contar, que no sepáis. Sí, esto es una crisis sin precedentes, una situación de parón, un shock económico, un frenazo. Pues nada, haciendo una analogía con un tren mandando, tiene muchos vagones y si paras de golpe, pues se suele descarrilar, ¿no? Bueno, pues esto ha pasado, ¿no? Si ahora mismo hay una situación pues, un poco de caos, de propio gobierno con su estadística, las decisiones cambiando un día por otro, en fin, estamos todos un poco como pollos sin cabeza y esto pues está provocando también que, en fin, que a lo mejor se podía haber hecho mejor, valga la redundancia, ¿no? Si se podía y se debería haber hecho mejor. Pero es lo que tenemos, es nuestra situación y el empresario lo que tiene que ver cómo con estos mimbres hacer el mejor canasto posible, ¿no? Así que en este sentido, plan de continuidad, pero importante, no siempre de una óptica negativa, porque ahora veremos que hay oportunidades enormes, hay sectores que va a tener unas grandes oportunidades y que a lo mejor lo que tiene que ver es con una gran oportunidad o gran ventana de oportunidad que podrá aprovechar ante esta situación. Y también que vengo a hablar de esto, ¿no? No solamente de recortes y de ajuste del gasto, etcétera, etcétera, que también, ¿no? Pero que hay sectores que no tienen por qué ir por esa vía, ¿no?, sino todo lo contrario. Bien, efectivamente, sectores como el canal Horeca, todos sabemos de hostelería, restauración, cafetería, el real estate, todo el tema concesionario, automovilístico, todo el tema del mundo del sector del automóvil, sector hotelero, y las líneas, compañías aéreas, todo esto está empezando muy mal, muy mal. Y efectivamente, pues bueno, ahí lo tienen más difícil de poner un plan de continuidad porque es que el gobierno, lo que es el decreto, le prohíbe, ¿no?, está en funcionamiento. Pero bueno, hay otras maneras también de ver cómo podemos dejar ese motor a ralentí para que cuando todo se abra estén más preparados que la competencia y poder salir cuanto antes con todos los elementos, todas las capacidades intactas y poder rápidamente recuperar nuestro mercado y, a ser posible, un poquito más, ¿no? Bien, otros sectores como el ocio digital, la logística de última milla, el sector de tech, es decir, lo que es educación tecnológica, todo esto, pues hay grandes posibilidades. No digamos ya las compañías que están soportando todo esto, ¿no? De cloud computing, de computing, todo lo que es B2C, B2B, todo esto, ¿no? Bien, pues esto ya más o menos lo imagináis, ¿no? Bien, también, voy a quitar aquí un momentín también tenéis que ver que este impacto, lo que tenemos que hacer es ver cómo conseguimos mejorar cosas que en un momento dado no teníamos bien puestas en la empresa. Y te das cuenta, cuando tú llevas a un estrés o llevas a una situación
compleja una empresa, evidentemente surge. Empiezan los goznes, ¿no? a rozar y a ver, bueno, pues también una oportunidad de ver dónde estábamos fallando y dónde podemos mejorar, ¿no? Y luego también reaccionar rápido, sí, no podemos estar planificando, analizando y tirarnos así meses, ¿no? Sino que tenemos que planificar y analizar rápidamente para tomar decisiones rápidas. Esto es lo que hay que tomar decisiones rápidas, no podemos, por desgracia, el tiempo es una variable muy importante para la empresa. Bien. Fabricar un plan de continuidad no es fácil, no es algo que esté, por lo menos yo no he visto mucha literatura al respecto, ¿vale? No he visto mucha literatura y he tenido un poco que improvisar mi propio plan de continuidad y creo que, bueno, pues todo esto también nos va a ayudar a que empecemos a trabajar desde la academia a desarrollar, pues, documentación y demás que sirva al empresariado a poder estar más preparado a la hora de llevar a cabo este tipo de, o de afrontar este tipo de situaciones, ¿no? Porque aquí lo importante es, primero, minimizar el impacto. Insisto, desde la óptica de una empresa, que este confinamiento o este cierre forzoso de sus instalaciones, evidentemente le va a provocar una reducción de ventas. Pero, ojo, no olvidemos que ya hay una industria en el mundo tecnológico, en el mundo digital, que evidentemente se le ven oportunidades. Entonces hay que plantearse, más que un plan de continuidad, es un plan de oportunidad. Bueno, me está surgiendo la palabra sobre la marcha, pero me parece muy interesante, ¿no? Un plan de oportunidad porque efectivamente conozco a jóvenes emprendedores que hoy día tienen ya en marcha proyectos funcionando en la red y ahora están surgiendo muchas oportunidades de ampliar sus ventas, de ampliar su mercado, de captar nuevos clientes, nuevas necesidades que van surgiendo con esta situación, que la están cubriendo y por tanto hay que verlo como un plan de oportunidad. Bien, bueno, hay que tener en cuenta algo importante, es decir, la triple cuenta de resultados que nos hablaba John Elkington hace tiempo, ¿no? Es decir, no hay que centrarse solo exclusivamente en la parte monetaria o económica o beneficios, ¿no? O financiera, ¿no? Sino también hay que ver otro tipo de cuestiones. De este plan de continuidad tenemos que velar mucho por la reputación, por todo el tema de responsabilidad social que tiene la empresa, ¿no? Y bueno, y si ya tiene una empresa en marcha, un sector de actividad donde tienes que estar muy atento a todo el tema medioambiental, pues igual, no te puedes relajar, ¿no? No todo vale en este momento, ¿no? Bueno, somos el capitán, permitidme esta metáfora, ¿no? Estamos en este barco, tenemos marejadas, 4 metros de olas y todo el mundo mirándote en la empresa, ¿no? Todo el mundo te mira y tú estás cogido al timón con cara de susto y de miedo. En ese momento mal empezamos, ¿no? Mal empezamos porque si tú tienes esa cara, evidentemente todo el mundo va a estar acojonado. Bueno, pues tienes que armarte de valor, poner una cara mejor que tenga en ese momento y agarrarte bien al timón y tirar adelante. Eso es lo que hay. El mar es lo que tiene, que cuando menos te lo esperas, pues te viene una marejada y tienes que manejarte en este tipo de situaciones, ¿no? Bien. Desideratum que puede tener el plan de contingencia. Primero, vamos a asegurar el nivel de servicio de nuestros clientes. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque clientes, vivimos para el cliente. Somos una empresa y nos dedicamos a esto, ¿no? Es decir, sin cliente pues no hay vida, no hay empresa. Por tanto, lo primero es nuestro cliente. Segundo, tenemos que ver cómo ese valor añadido que la empresa es capaz de generar, toda empresa genera, y que a veces se nos olvida decirlo. A veces se olvida decirlo porque es un concepto que a mí me gusta siempre poner muy en valor. Es muy fácil criticar a las empresas, criticar a los empresarios, pero creo que es importante el efecto multiplicador que tiene una economía la empresa, ¿no? Y bueno, pues en el grupo Nova School desde hace muchos años publicamos en nuestra página web la generación de rentas más allá de lo que el accionista se pueda recibir, ¿vale? Y para ello, al final, pues tenemos unas rentas que damos a través de salario, la masa salarial que se paga en el grupo en el año 2019, en el grupo que lidero, pues ha sido cerca de 7 millones de euros, pues todo lo que hemos comprado a proveedores pues son 2,5 millones, 2.300.000, perdón, servicios exteriores, proveedores de servicios igual, y el pago a la deuda, servicio a la deuda, pues unos 345 millones. Bueno, pues todo esto sumado son 11 millones de euros. Bueno, pues, oye, esto lo genera el grupo Nova School. Es decir, el grupo Nova School genera todas estas rentas. Imaginaros otras grandes compañías, a base de Corte Inglés, Inditex, Mercadona. Bueno, pues le sumamos una serie de ceros a estas cifras, ¿no? Bueno, pues esto es importante, no perderlo de vista. Es decir, el balance social
que decía antes, ¿no? El hecho de que compañías medianas o pequeñas, sí, medianas, vamos a llamar medianas, como con Novascool, está generando una renta de 11 millones, si esto se para, y pues al final va a hacer mucho daño a mucha gente, ¿no? Por tanto, ojo, cuidemos a las empresas porque si no vamos mal. Bien, los riesgos. Cogiendo una transparencia del Instituto Nacional de Ciberseguridad, pues me lo traigo al mundo de la empresa. Al final, los riesgos que vienen ante una situación como la que estamos viviendo, lo primero hay que intentar transferirlo, si puedes. ¿Cómo puedes transferir? Bueno, pues nuestra cadena de valor, imaginamos que alguno de los eslabones lo tenemos subcontratado a otra empresa, que son especialistas en ese área. Bueno, pues tenemos que transferirle el riesgo, evidentemente. ¿Por qué? Porque esa empresa, aunque a pesar de que tu proveedor, los acuerdos, los contratos, asume ese riesgo empresarial. Por tanto, ahí tenemos que transferirlo. No tenemos más duda, más remedio que hacerlo. Por tanto, estamos eliminando ese riesgo. Una manera es transfiriendo riesgo, eliminando el riesgo. Otra opción, que seguramente ocurra sobre todo en las pequeñas empresas, es que tengamos que asumir ese riesgo. Y por tanto, tenemos que empezar a implantar medidas para mitigar ese riesgo. Yo estoy convencido que a partir de ahora, en todas las cláusulas de contrato que se están creando de partir de ahora en adelante, todos van a tener en cuenta una situación como la que estamos viendo hoy, que nadie miraba y que incluso en cualquier contrato tú analizabas, no aparecía nada de posibilidad de pandemia, incluso hasta los, bueno, seguros siempre han sido en este aspecto más detallistas y siempre han tenido la letra pequeña y creo que tienen todo recogido, pero la mayoría de los contratos hoy día no prevé, ¿no?, una situación de parón de la economía, de cierre de negocio y tal, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos que tener en cuenta cómo a partir de ahora tenemos que gestionar toda la parte de posibilidades de cierre de nuevo ante un rebrote de la pandemia, ¿no? Que todo el mundo lo dice que puede ocurrir. Esperemos que no. Yo creo que no, pero como puede ocurrir, puede ocurrir. Por tanto, cuidado, a partir de ahora aprendamos a que tengamos, aunque los contratos que firmemos a partir de ahora en adelante o los que ya tenemos en vigor, a ser posible, aseguremos que hay una cláusula donde nos permitirá en situaciones como la que estamos viviendo poder transferir el riesgo a ese proveedor. Bien, lo primero que hay que hacer, antes de nada, antes de empezar a trabajar el plan de contingencia, el plan de continuidad, primero vamos a delimitar el alcance de las medidas del gobierno, porque ya sabéis que esto ahora estamos en una fase de desescalada, que si está en la fase 1, fase 2, fase 3, incluso al principio no se sabía exactamente hasta qué punto se iba a manejar ese decreto de alarma. Bueno, tengamos que estar muy atentos al BOE y dejémonos de noticias del amigo que te manda no sé qué o del periódico. Vamos, aquí tenemos que manejarnos por boletines oficiales y en ese momento, rápidamente, cuando tenga el boletín y sepa las medidas que hay, rápidamente ponernos a ver cómo esto nos va a afectar. ¿En qué medida? La primera es cómo esto va a afectarnos en nuestra cuenta de resultados. En este caso, los ingresos, que conforman una de las partidas importantes de una cuenta de resultados. Hay los ingresos, ¿vale? Y si sabemos que eso va a ocurrir, pues rápidamente saca la tijera de podar gastos no esenciales o superfluos. No te queda más, es decir, me bajan los ingresos, saco la tijera de podar y vamos a empezar a ver cómo puedo aquí cortar, porque no tengo más remedio. Si no, la empresa sabe que desde el punto de vista económico no es sostenible, financieramente tampoco lo será y después patrimonialmente menos. Por tanto, eso hay que hacerlo. Luego, las expectativas a tus stakeholders, a tu grupo de interés. Es decir, la empresa vive para y por sus grupos de interés. Es así. Y los grupos de interés, por orden, están en primer lugar los clientes. Vivimos, como he dicho antes, para y por los clientes. Segundo, los trabajadores. ¿Por qué? Porque son los que permiten que nuestros clientes estén satisfechos. Y más si me sea una empresa de servicio. Los trabajadores son realmente el principal activo de tu empresa. Por supuesto, los acreedores que financian tu actividad, porque sin ellos no puedes ni mantenerte, ni puedes en un futuro plantearte desarrollo de la empresa o crecimiento, etc. ¿no? Por supuesto, los proveedores con los que también tenemos un vínculo de valor muy, muy importante, directivos de la empresa, porque son los que gobiernan, lideran, los que al final tienen la responsabilidad de la empresa, y por último, el accionista. ¿Sí? Lo siento, en estas situaciones... cuando estoy en el barco y el capitán cogiendo el timón y la marejada tal, lo último que se preocupa la gente que está en ese barco y el propio capitán es del armador. No se preocupa nada. ¿Por qué? Porque lo que tiene que intentar es salir de esta, sacar el barco a flote y salir adelante y salir de esa situación de tormenta.
Ahora mismo lo siento, pero no me preocupa para nada el armador, ¿vale? En este caso los accionistas. Bien, hay que tomar medidas impopulares. No puedes contentar a todo el mundo, es muy difícil. Es muy difícil hacer un ejercicio en el que salir con un plan de contingencia donde todo el mundo quede contento. Difícil. Por tanto, es normal que tengas que tomar medidas impopulares. Bien, unos objetivos del plan de continuidad, pues vamos a minimizar en lo posible el impacto económico, financiero, reputacional, o, en su contrario, si tengo un negocio que esto es una oportunidad, vamos a maximizar los beneficios, ¿no? ¿Por qué? Porque de eso se trata, ¿no? Si tenemos una oportunidad, vamos a ver cómo podemos aprovecharla también, ¿no? Para eso están las empresas. Adaptar el portfolio de productos y servicios a una situación. Evidentemente eso rápido, ¿no? Ya no es lo mismo. Si nos vamos a la empresa que lidero, Nova School, pues evidentemente la formación online no es la formación presencial. Eso no hace falta que lo diga, ¿no? Sí, es verdad que hay una responsabilidad final, si hablamos sobre todo de educación obligatoria, sería desde los 5 años, 6 años en adelante, sí hay una responsabilidad, hay que dar unos contenidos, hay que dar notas, hay que dar un expediente, todo esto, pero evidentemente no es el mismo actividad que el padre te deje el alumno en el colegio que el padre que evidentemente tiene que tener al hijo en la casa, aunque está conectado y aunque tú tienes que tener un profesor conectado, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, hay que adaptar, no hay más remedio. Bien, por otro lado, las empresas que por sus circunstancias y el cierre forzoso tenga un comercio, tenga un restaurante, etcétera, tenga que cerrar la persiana, pues evidentemente vamos a procurar por todos los medios tener siempre el motor a ralentí. Si la empresa no puede cerrar, irte y cerrarla y olvidarte de ella, ¿vale? Hay que hacer que siempre esté funcionando el motor para que cuando rápidamente podamos ponernos a funcionar, salgamos rápidamente y nos pongamos en la pole position el primero para avanzar. Bien, hay que proteger a la empresa en todas las dimensiones. Seguridad, la parte reputacional, sigo insistiendo muchísimo, la parte legal también, porque, ojo, cuando ya se escuchaba que si podía haber contagio, no sé qué, las empresas que todavía tenían posibilidad de seguir funcionando, a lo mejor no tomaron las medidas oportunas y puedes provocar un contagio si tú no lo haces bien, ¿no? Entonces, bueno, pues imagínate si en un hospital privado y en un momento dado sigue operando y no has puesto las medidas de seguridad en tu personal, medidas de higiénica, etcétera, etcétera. Esas cuestiones parecen que son lógicas, pero a veces se nos olvida lo lógico, ¿no? Y luego también es importante, tenemos que intentar cumplir en la medida de lo posible con todas nuestras obligaciones contractuales. Si no, pactar y negociar, descolgar el teléfono, no hay otra. Bien, comunicar. Esto es clave. Tienes que estar dando la cara, tienes que estar continuamente conectado a tu cliente, conectado a tu trabajador, conectado a tu proveedor, conectado a tu acreedor. A todo ello tienes que estar continuamente en conexión. Muchas veces de manera proactiva, si mandando tú la información, y otras veces de manera reactiva, pero atendiéndolo al momento, ¿no? Bien, hay que mantener a toda costa el nivel de los servicios que has definido, hay que mantenerlo. Y luego estás continuamente haciendo escenarios, porque también hay que pensar que hemos estado en una situación de impasse, donde no se sabía por dónde iba y tienes que estar anteponiéndote a posibilidades que puedan ocurrir para tener preparadas todas las posibilidades. Y luego, pues evitar que esa área de actividad que está funcionando, evidentemente, no se pare nunca. Hay que seguir alimentándola, hay que seguir apoyándola, hay que seguir sorteando los problemas que van surgiendo. ¿Bien? Vale, pasos a dar. Pues primero identifica esos escenarios de riesgo que comentaba anteriormente. Importante, las actividades, si las áreas de negocio que se te van a ver más afectadas, pues evidentemente tienes que cerrarlas, no tiene más remedio. Sí, ¿qué vas a hacer? Si no puedes atender en una tienda al público, pues no puedes tener personas en la plantilla porque su dedicación es venta a público. Bueno, pues tienes que ver cómo esos departamentos, o bien le das otra salida, que también puede pasar, ¿no? Si refuerza más el área de canal o creas un canal internet donde puedes poner a esas personas a trabajar, a contactar con los clientes, a ver de qué manera puedes llevar el producto y servicio a casa, etcétera, etcétera. Oye, pues mira, eso es lo mejor, eso es lo primero. Pero si no puedes, pues evidentemente tienes que determinar cuáles son las áreas que te ven afectadas y que no puedas hacer nada, ¿no? Y luego, por lo contrario, en el senso contrario, pues cómo esas áreas
que puedo potenciar o que pueden seguir funcionando, evidentemente, cómo puedo hacer que funcione y que estén operando, ¿no? Bien, por otro lado, tenemos otro paso a dar, que es seleccionar. Si hablamos de una mediana empresa, hablamos de un grupo empresarial que tiene una estructura organizativa, etcétera, tienes que elegir las personas más adecuadas para ejecutar ese plan de continuidad. Pues no todos los directivos, no todos los líderes que tienen, pues tienen la capacidad para liderar una situación así. No te puedes encontrar que tienes a unos segundos espada que resulta que son más capaces para poder liderar. Pues elige bien ese equipo para darle esa tarea fundamental de, en momentos de complejo, pues que sean un poco los que tiren del carro, que sean la cara visible ante el resto, ¿no? Bien, hay que negociar con los trabajadores siempre, del minuto uno, porque lo primero que te van a mirar es, oye, ¿qué me va a pasar? Todos tenemos familia, todos tenemos compromisos de pago y al final, en fin, todos queremos mucho a la empresa, pero la empresa tiene un contacto conmigo como trabajador y yo necesito cobrar mi nómina. Si no la voy a poder cobrar, oye, dime qué problema va a haber o cómo me va a solucionar, etcétera. Bueno, pues hay que ponerse a sentar, hay que crear un comité. Evidentemente es profeso, si no lo tiene ya constituido, lo normal es que las empresas de más de 50 trabajadores tengan su comité de empresa. Te puede encontrar que no. Bueno, pues para montar un ERTE es obligatorio montar un comité es profeso en el que se negocie todo ello, ¿no? Bueno, pues ponte las pilas y ponte a negociar rápidamente esto, ¿no? Esto es fundamental. En las pequeñas empresas, pues el líder suele ser el empresario, el emprendedor, el máximo accionista. En la empresa grande, pues suele ser el CEO el que se pone a la cabeza de este comité, ¿no? Pero es el primero que tiene que dar la cara, el que debe estar en la negociación, ¿no? Luego, hay que crear un plan de comunicación rápido. Hay que hay que mandar. Si tú tienes gente trabajando como tengo yo, en Lanzarote o en Granada o en tal, pues no puedes coger el coche e irte a verlo a todos, ¿no? Tienes que tener fórmulas de llegar a todos ellos de forma directa, rápida y hacer posible que te vean. Bueno, pues si tienes ya sistemas de teleconferencia, etcétera, lanzados, o bien grupos de trabajo, pues ya directamente tienes que comunicar con ellos, ¿no? Así que es importante la confección de ese plan de comunicación, importante para que tus trabajadores, la gente que trabaja en esa empresa, sean tus aliados principales, porque al final te van a llegar mucho ruido, muchos rumores, y ellos y ellas tienen que ser los que te ayuden, junto con los líderes, a minimizar o a que haya menos impacto posible, ¿no? Bien, delimitar el peligro y amenaza que pueda haber, esto es fundamental, ¿no? Pues pérdida de pedidos, clientes que se pueden ir a la competencia, proveedores que en un momento dado pues se asustan y te dejan de servir, etcétera, etcétera. Bueno, pues ten muy presente todo esto y en qué medida puedes adelantarte a ello, ¿no? Sistemas de alerta temprana que te permitan detectarlo, ¿no? Bien, hay que hacer siempre estimación de cuándo voy a poder empezar a funcionar otra vez, cuándo voy a reanudar la actividad. Bueno, pues ahí rápidamente estar preparado y para ello tenemos que tener todos esos vínculos de valor con esos stakeholders que decía anteriormente, proveedor, acreedor, etcétera, pues todo al día. Y si no, pactar con ellos, ¿vale? Si hay impacto, oye, pues no hay problema. Si tú has quedado con un proveedor, oye, mira, esta factura que te la tiene que pagar el mes que viene, dame de plazo hasta, no sé, 2 meses más por esta situación, y el proveedor lo ve normal, razonable y lo acepta, pues fantástico. Por tanto, sigue manteniendo con ese proveedor un vínculo estrecho de confianza y podrás contar con él, con ese proveedor, para seguir, pues, lógicamente, arrimándote productos y servicios que necesitas para tu actividad, ¿no? Y bueno, la caja aquí sí es clave. Aquí, esto como cualquier situación, me gusta ser siempre muy, muy metafórico, ¿no? Si, por desgracia, las personas que este tipo de situaciones de pandemia han sucumbido y han muerto, han sido las que tenían, sobre todo la mayoría, patologías previas. Bueno, pues esto pasa también en el mundo de la empresa. La empresa que tiene patologías previas, pues en este tipo de situaciones son las primeras que sucumben. Bueno, pues sí, si te encuentras en una situación de tensión de tesorería, una situación de déficit estructural, en el sentido de que tiene una cuenta de resultados en negativo, etcétera, etcétera, pues este tipo de situaciones lo tienen más complicado que la empresa que se encuentra con una situación pues de una caja razonable, de una capacidad de endeudamiento también intacta, etcétera, etcétera. Bueno, pues esto dependerá cómo te pille. Pero, como siempre, hay soluciones para todo. Es cuestión de anteponerte y de poner, en fin, foco y sacar la máxima creatividad que tengas para poder sortear esta situación, ¿no?
Bien, siempre hay escenario alternativo que hay que desarrollar y que hay que estar planificando. Y luego, pues, revísalo continuamente. Hay que ponerle emoción a todo esto. Yo creo que esto cada vez más lo tenemos más claro, ¿no? En la empresa no todo... hay que pensar con la cabeza, evidentemente, hay que ser frío, pero a la hora de llevar a cabo las medidas tienes que poner corazón. Si no pones un poco de corazón o mucho corazón, pues evidentemente no va a ser lo mismo. Entonces, bueno, lo primero, hay que gestionar los miedos, la ansiedad de los equipos. Sí, se tiene miedo y la gente tiene miedo. Y yo tengo miedo, todos tenemos miedo, porque en ese momento te viene una avalancha, te vienen todos los problemas y tienes que superarte. Pero en este caso tienes que dosificar los mensajes, tienes que gestionar los canales, eso es fundamental. Y, por supuesto, estar disponible 24/7. Ahí no vale... Cuando estás cogido al timón y la marea y la ola, no te puedes estar pensando que me tengo que descansar, que estoy cansado. No, lo siento, pero en ese momento no hay tiempo, tienes que centrarte al 100% en este tema, ¿no? Luego, cuando tengas que ajustar plantilla, pues inténtalo hacerlo mediante un ERTE, no un ERE, intenta, bueno, pues si tiene profesionales muy comprometidos, pues intenta completarle la nómina por el poder adquisitivo que van a perder, si tienes capacidad y tienes caja para ello, etcétera, etcétera. Son medidas que después te ayudan y te lo valoran y, por supuesto, después te lo devuelven, ¿no? En actitud, en entrega, etcétera, etcétera, que esto es lo importante, ¿no? Bueno, esto va más de lo mismo, ¿no? Es decir, estrecha vínculos. Son momentos para estrechar muchos más vínculos. Tienes que tener más tiempo para dedicarle a hablar a esos trabajadores, a esos directivos que siempre vas corriendo y tienes menos tiempo, pues ahora es tiempo para estar ahí más cerca a ellos, ¿no? Y a ellas, ¿no? Y bueno, intenta que las medidas sean las menos traumáticas posible. Yo sé que no es fácil, pero inténtalo. Por lo menos inténtalo. Y si tienes que tomar medidas no traumáticas, explícala, convence con la palabra, hazle ver que es la fórmula, ¿vale? Bien. La vertiente económica y financiera, renegociación, negociación, eso es fundamental, incluso con clientes, ¿no? Es decir, los clientes en un momento dado entienden que esta situación cambia la situación, cambia el formato y van a apretarte con los precios, van a querer que tú, evidentemente, bajes precios y van a renegociar. Bueno, pues también tienes que estar atento a ello y si tú eres capaz de reducir costes, tienes la obligación moral de trasladar parte de esos ahorros a el precio que tú le cobras a tu cliente. Esto yo lo garantizo. Al final se sabe todo, ¿eh? Lo que no podemos hacer es aprovecharte de medidas de ERTE, no sé qué, y tú intentar querer cobrar lo mismo al cliente. Pues no, tienes que trasladarle parte de esos ahorros que tú has conseguido a el precio y creo que así de esa manera todos salimos lo menos heridos posible, ¿no? Por otro lado, lo que he dicho antes, ¿no? Es decir, el ERTE antes que un ERE, porque todos confiamos que la recuperación va a ser nube y por tanto vamos a seguir trabajando, ¿no? Y vamos a seguir citando a todos esos trabajadores, ¿no? Por otro lado, la caja, sigo diciendo que la caja es la clave, es la sangre que irriga el cuerpo, la empresa, y si no hay sangre, el cuerpo se muere. Por tanto, cuidemos la caja, fundamental. Yo soy de la opinión de que en estos momentos de que le estás pidiendo a todos tus trabajadores, a tu cliente, a todo, que todo el mundo se sacrifique, no es momento de estar gastando tu dinero en campañas de publicidad en la que diga que lo bueno que eres, ¿no? Yo entiendo que yo soy de marketing y esto a lo mejor puede, pero no pasa nada que congeles las campañas durante 2 meses o 3 meses, no pasa nada. Yo lo recomiendo por estética, ¿vale? Aparte de que económicamente también viene bien, pero por estética yo recomiendo que en ese periodo concreto no estés saliendo en los medios de comunicación haciendo campañas. Yo eso es lo que pienso, no deja de ser una opinión muy personal. Luego aprovechar las líneas de ICO. Bueno, el gobierno se ha llenado la boca diciendo que hay miles de millones que están ahí disponibles para todas las empresas. Bueno, ya me contaréis alguno de vosotros si realmente habéis tenido acceso a esos miles de millones de ICO, ¿vale? Yo no me puedo quejar, la verdad que se han portado bien con nosotros nuestros acreedores financieros y hemos conseguido, pero me consta que no ha sido así en general, ¿no? Y bueno, voy a ir rápido que ya veo que voy quiero que tenéis tiempo que me habléis. Y por otro lado, hay beneficios. Tener un plan de continuidad te da beneficios, sí. Si no,
todo van a ser pérdidas. Y cuando hablo de pérdida de beneficios no hablo a nivel monetario, sino beneficios, insisto, la triple cuenta de resultados que comentaba anteriormente, ¿no? Lo primero, el plan te permite ya identificar diversos acontecimientos que podrían impactar, ¿no?, en la continuidad de las operaciones. Si el hecho de tener un plan y ese plan está revisándolo, es como una herramienta que tú utilizas para poder bueno, pues estar continuamente desarrollando o detectando esos acontecimientos que te podían provocar mayores pérdidas o destrucción de valor. Y, sin embargo, con ese plan lo que hace es evitar esa destrucción de valor, ¿no? Volvemos a lo de siempre, minimizar las pérdidas, el negocio, o en el caso de que tenga una actividad y un sector que te permite aprovechar esta nueva oportunidad que te da el confinamiento, oye, pues adelante, crea nuevos productos, servicios, ábrete nuevos mercados, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, aprovéchate de la oportunidad. Si no lo haces tú, lo va a hacer tu competencia, por tanto, tira adelante. No te asustes por los mensajes, ni por los telediarios, ni tal, porque entonces no estás en predisposición de aprovechar ese momento, ¿no? Bueno, hay muchos activos tangibles y sobre todo intangibles que tenemos y que descuidamos los empresarios, en general las empresas, ¿no? Son momentos para tener un inventario y saber en qué medida todos funcionan y todos son necesarios. Bueno, pues ponlo en valor, pon en valor todos esos activos, tanto intangibles como tangibles, que de alguna manera han hecho posible esa marca que tiene, ese reconocimiento del mercado, pero que muchas veces no estás alimentando, no estás cuidando. Ahora es el momento de hacerlo, ¿no? Y bueno, pues tener un plan de continuidad supone muchas veces que tenga una ventaja competitiva que no tiene tu competencia. Y eso hace que al final de esta situación a lo mejor hay clientes de tu competencia que quedan descontentos y se fijan en tu empresa y al final recalan en tu empresa. Por tanto, es una oportunidad tener un plan de continuidad y llevarlo bien a cabo, pues al final te posiciona, te señala en el mercado y por tanto puede tener un impacto positivo no solamente en mantener y fidelizar a tu clientela, sino que además puede captar alguna de tus competencias. Bienvenido sea, ¿no? Bueno, como decía antes Belén, no estoy aquí como profesor, me gusta, hoy sobre todo estoy en una escuela de negocio y tengo que hablar de experiencias y situaciones concretas que he vivido y me he permitido, pues, de forma muy abuela pluma, poneros el esbozo del plan de continuidad que hemos hecho en Nova School. Pues lo primero que hicimos fue primero el miedo de que pudiéramos ser un centro que contagiara, ¿no?, a sus propios trabajadores y alumnos, ¿no? Bueno, pues recuerdo que nos volvimos locos comprando gel hidroalcohólico, comprando termómetros, empezamos ya a poner en evidencia con bastante antelación a nuestros alumnos, a informarles que lo que sería lavarse las manos continuamente. Yo recuerdo que estaba en clase, estaban los chiquillos todo el día con el bote lavándose las manos. Bueno, pues no importaba, el bote valía nada y menos en aquel momento, después ya empezó a gastarse, empezó a costar más caro, pero bueno, tampoco pasa nada, no te va a arruinar por poner más bote de gel ¿no? Pero recuerdo que hicimos todo lo que podíamos hacer en ese momento, ¿no? En ese momento es verdad que no se hablaba de mascarilla ni se hablaba nada de eso, y por tanto hicimos todo lo que había que hacer. Yo creo que eso es lo primero que tiene que hacer cualquier empresa, ¿no? Primero, proteger la salud de tus trabajadores, de tus clientes, pues eso es fundamental, ¿no? Y sobre todo si hablamos de colegios, ¿no? Luego, la prevención de riesgos laborales, muy importante, es una función clave en la empresa, pues igual, rápidamente a todos los trabajadores, y luego también, cuando ya se puso en marcha todo el tema del teletrabajo, pues igual, ¿no? El desarrollo de cómo podía afectar, ¿no? Crear comités de crisis, fundamental. Creo recordar que empezamos a crear muchos grupos de WhatsApp, grupos de correo electrónico, tal, que aunque no los teníamos desarrollados, pero como nos veíamos, pues no los utilizamos. Todo eso se desarrolló rápidamente y empezamos a hacerlo, ¿no? Consejo de administración lo convoqué inmediatamente y la primera que hicimos fue eliminación de bonos de directivos. Que estábamos hablando del año 2019 y estábamos en 2020, pero no me parecía justo ni nada, si estaba apretando todo el mundo, es que hubiera bonus a repartir, bien, que podía ser del año pasado, pero no. Es decir, no toca en ese momento. Y además son gestos que después se corre la voz, se sabe y además estás como más autorizado a la hora de pedir sacrificio al resto, ¿no? Sí, esto es fundamental y eso lo hicimos nosotros lo primero. Y, por supuesto, a los directivos igual, ajustarle
porque son los primeros que tienen que dar con el ejemplo, ¿no? Inmediatamente hablamos con bancos. Yo tengo que decir que los bancos habituales con los que hemos trabajado se han portado muy bien con nosotros, nos han dado líneas de crédito ICO, hemos pedido de más, aunque no lo hemos necesitado, pero he querido ser prudente para tener esa tesorería preparada, porque no sabía cuánto iba a durar esto. Entonces, lo hicimos en su momento, la verdad que la Dirección de Administración y Finanzas, dentro de su diligencia y de su ímpetu, fue capaz de contactar rápidamente con los bancos y de convencerlos. No todos nos dijeron que sí, también lo tengo que decir, pero bueno, la mayoría de ellos nos dijeron que sí, por tanto, muy bien en ese aspecto. Y bueno, los ERTE que tuvimos que hacer, evidentemente, tuvimos que hacerlo. Tenemos centro piscina, toda la actividad extracurricular, tenemos un departamento, tenemos un área de cocina, y trabajando en cocina, limpieza, mantenimiento, bueno, todas esas áreas de apoyo que evidentemente dejamos de ingresar todos unos servicios extracurricular, cocina, etcétera, pues tuvimos que hacer un ERTE ahí. Después, por otro lado, yo me negué, y fue lo primero que dije, y además se lo dije a los clientes igualmente, que ningún educador se le iba a poner un ERTE, ninguno. Que íbamos a ir dando las mismas clases o las clases ajustadas según lo que ya nos dijo los psicólogos educativos que tenemos en plantilla, ¿no? Que evidentemente ya podéis entender que un niño o una niña de 6 años no va a estar conectado 8 horas a una pantalla. Pero bueno, esto después lo estuvimos discutiendo con los padres. Preparar una clase online no es lo mismo que prepararla presencialmente, pero sí me consta que los trabajadores nuestros, sobre todo los profesores y maestros, que son los que han estado ahí al frente y siguen estando el día a día dando el servicio sin idéntico, muy similar, aunque a través de una pantalla, pues a ellos no le íbamos a tocar el ERTE, nada. Todos están en el dado de alta, en su régimen de contratación, en su régimen general, etcétera, etcétera. Y esto, yo sé, me consta que algunos padres me han escrito diciendo, bueno, a mí no me cuentes tus películas, tú me haces más descuento o me haces un descuento. Bueno, pues yo he entendido que no, que el descuento que le dimos en su momento, que lo estudiamos, lo analizamos, que esos ahorros lo hemos destinado al cliente, evidentemente, no a mejorar la cuenta de resultados, porque no, ya como decía, no sería lo ético y sería lo correcto, pero lo decidimos y al final le hablamos a los clientes claramente, a los que pusieron sus pegas, que también tengo que decir, fueron un reducidísimo grupo de padres y madres, pues ahí le tuvimos que explicar que esos eran los descuentos que dábamos y evidentemente esos descuentos fueron escalonados. Mientras la educación era menos obligatoria y más asistencial, es decir, niños muy pequeñitos, pues evidentemente tuvimos que hacer unos descuentos importantes y cuando la educación ya era obligatoria, pues ahí los descuentos que se hicieron fueron menores, pero también se hicieron. Tanto creo que cumplimos sobradamente con nuestros clientes, tanto en el servicio que estamos dando como en trasladar esos ahorros que hemos conseguido por esas medidas del gobierno para que evidentemente el centro esté operativo cuando tengamos que estarlo, que parece que se habla en septiembre, pero nosotros digo operativo a nivel presencial, ¿vale? Porque no ha dejado de estar operativo, seguimos estando aquí, de hecho yo estoy en uno de los centros ahora mismo, y tengo compañeros por aquí, en fin, que en este sentido estamos trabajando diariamente, ¿no? Tengo unos proveedores, tengo la suerte, tengo unos proveedores magníficos, pudimos hablar con los dueños de los autobuses, que está externalizado todo el tema autobús, suministradores varios, y con todo ello llegamos a pactos, a acuerdos muy buenos, ellos están contentos, nosotros también, dentro de una situación mala, pero bueno, estamos dentro de lo que cabe, en una situación razonable. Y bueno, lo que decía antes, la comunicación con cliente es importante y tuvimos que hacer en marcha líneas de descuento. Siempre nos anticipamos nosotros, no tuvimos que esperar a que nos lo pidieran. Fuimos nosotros que dimos el paso. Y bueno, qué deciros del análisis tecnológico. Nosotros éramos una empresa muy centrada en el mundo tecnológico, digital. Nos costó muy poco adaptarnos rápidamente y desde el minuto 1 tuvimos todo preparado para seguir dando clases. Por tanto, ese aspecto es una ventaja que teníamos y que la aprovechamos. Y, por supuesto, directrices a los educadores por parte del Departamento de Orientación. Tuvimos muy en cuenta todo el tema de las horas máximas según las edades, todo el tema de la formación online, cómo esto puede afectar, ¿no? Elegimos Team porque tenemos una licencia corporativa Microsoft y Team es la herramienta y nos va muy bien, junto con nuestra campus virtual que es Mayagora, propiedad, creo que tenemos 3 ingenieros en plantilla y todo esto lo tenemos más que resuelto, ¿no?
Incluso rápidamente hicimos un proyecto que llamamos Cola en Casa, donde hicimos una transparencia que tenemos colgada en la página web, donde se explicaba todo el plan educativo virtual de Nova School. Todo esto lo hicimos en un tiempo récord, imaginaros. Todas estas medidas, evidentemente, no fueron secuenciales, muchas de ellas se solapaban, ¿no? Y sobre el seguimiento en todas las acciones que fuimos implementando en cada centro y, por supuesto, el desarrollo del nuevo calendario de horas lectivas, dada la situación nueva, ¿no? Todo esto comunicado a los padres y demás. Y ya como conclusión, pues deciros que hemos tenido, o pensamos, perdón, ya me voy a salir de la empresa y voy a hablar ya en términos generales, ¿no? Ha habido externalidades positivas que está dejando este decreto de alarma. Yo creo que va a haber un mundo post-pandemia diferente al mundo pre-pandemia. Por tanto, va a haber cambios importantes en todo lo que es lo relativo a la organización del trabajo. Va a haber mayor intensidad de workhousing, va a haber muchas más reuniones vía teleconferencia. Es verdad que vamos a tener más inseguridad a la hora de planificar y estimar, porque vamos a estar siempre con el miedo de que nos puede llegar siempre un decreto de alarma, y va a haber muchas profesiones y profesionales que van a tomar nota y van a trabajar más utilizando medios tecnológicos, ¿no? Y bueno, de toda hecatombe que se produce en la naturaleza, al final prosperan los más fuertes. Pero cuidado, fuerte no significa grande, ¿eh? Fuerte puede ser una pequeña empresa que sale muy airosa de esta situación y puede en ese momento pues, tomar un repunte, tomando más posición en el mercado, cogiendo cuota de mercado, etcétera, etcétera, ¿no? Y nunca los líderes nos podemos dejar llevar por el desánimo. Lo siento, somos capitán de barco, tenemos el barco cogido, capitán o capitana, y cuando tenemos cogido el timón y viene marejada, tienes que sacar el barco de esa tormenta, no tienes más. Si no te vale que estés deprimido o te asustes, no puede haber miedo ni desánimo y tienes que insuflar ánimo. Es parte de tu actividad y parte de tu responsabilidad como líder, ¿no? Y siempre igual. El capitán de un barco, ante un problema, siempre tiene que ver una ventana de oportunidad, y eso es lo que yo pienso que está ocurriendo y que todos los que estamos al frente de empresas tenemos que ver esta situación como una ventana de oportunidad para mejorar. Como decía en mi presentación, francisco.eu he colgado la ponencia y además, evidentemente, desde el área de SESA se os va a mandar a todos vosotros, porque como la he hecho muy rápida y está escrita y hay mucho escrito y demás, para que la podáis leer con tranquilidad. Cualquier cuestión me tenéis a vuestra disposición, tanto en mi teléfono que estaba al principio, he puesto mi tarjeta, y en mi dirección de correo electrónico fbarrenovo@novaschool.es. Estaré encantado en escucharos y en poder debatir con vosotros y dar mi visión ante las preguntas que me hagáis. Muchas gracias a César y a todos vosotros. Pues muchísimas gracias, Francisco, por tu exposición. Como decía, yo voy a dar ahora paso con el micro, ¿vale? Pero antes, como tenemos aquí ya dos preguntas, mientras que voy dando el paso, tenemos una pregunta y una reflexión, ¿vale? Por un lado, Marina Cordero, que nos comenta que en el sector inmobiliario, por ejemplo, los impagos de alquileres en un entorno de inseguridad jurídica para los grandes arrendadores, ¿no? Se ha convertido lógicamente en una inseguridad jurídica bastante importante. ¿Le proporcionaría alguna recomendación para mejorar las posibilidades de supervivencia de este tipo de negocios? Bueno, pues es que depende. Al final, ya sabemos que todo se puede interpretar, la ley se puede interpretar. Y al final, uno, si uno es arrendador y tiene un contrato de alquiler, lo lógico es que, independientemente hay una situación de pandemia, el inquilino tiene que pagar. Yo pienso que ahí no hay más. Sí, es cierto que puede haber pacto, puede haber aplazamiento de pago, etcétera, etcétera, pero poco más puedo decir. En definitiva, es un riesgo empresarial que tiene el que arrienda una vivienda o un local comercial o cualquier inmueble. Es un riesgo ante una situación como la que se está produciendo, pero que es lícito y además obligado que reclame el cobro de esa deuda, ¿no? Si no le paga al cliente, evidentemente tiene que reclamar la deuda. Es igual que a nosotros en Nova School. O sea, hay padres que en un momento dado pues me han llamado, me han pedido por favor que no le pase la cuota porque está en un ERTE y que no puede pagar la cuota. Pues evidentemente yo ahí he sido sensible y he buscado un pacto, he aplazado los pagos y demás, pero es una cosa y otra es que no me quiera pagar.
Es decir, es muy diferente, ¿no? Entonces, pues poco más le puedo decir. Después tenemos aquí a Cristian, que nos hace una reflexión. Dice bueno, que Francisco ha dicho que no hay mucho para leer sobre el plan de continuidad. Sabemos que existe la ISO 22301, gestión de continuidad del negocio, que emana de la normativa británica 25.999-2 y que es muy interesante acompañarla de la ISO 27001. Aseguramiento de la confidencialidad, integración de los datos y de la información. Y ambas normativas hablan mucho de eso, del plan de continuidad, de que la empresa esté certificada, que esté muy bien valorada para clientes y proveedores, que se puede seguir esta normativa aunque después la empresa se certifique, ¿no? Y también nos hace Cristian una pregunta, que cómo se pueden anteponer los intereses de clientes, trabajadores, proveedores a los accionistas, si finalmente son los que ponen el dinero y los que tienen la decisión final de la empresa. Buena pregunta. Pues para eso hay que tener mucho valor y hay que tener mucha convicción, ¿no? Sí, ya lo he dicho antes, he puesto el ejemplo del barco. Si tú eres el capitán de ese barco, en ese momento, ¿qué te tiene que preocupar más? ¿Todos tus marineros, todos los tripulantes que llevan el barco, tu propio barco, o te tiene que estar preocupando lo que diga de ti o piense de ti el armador? Pues tienes que tomar medidas en ese momento que velen por el barco y te la juegas, evidentemente. Y si al final pues llega al puerto y te recibe la carta de despido, pero bueno, es lo que hay. Es decir, al final no puedes andar poniendo tus convicciones a un lado y tienes que en ese momento salvar la empresa y evidentemente lo que no vas a es pegarte un tiro en el pie, no vas a ir en contra del accionista tampoco. Salvar la empresa es también salvar los intereses del accionista, ojo. No estamos diciendo que vayas en contra del accionista, ¿no? Sino que le des un plazo a esos intereses del accionista y que en ese momento salve la situación de la empresa. La empresa ante todo. Después Fernando, bueno, antes de pasar a la pregunta de Fernando Moreno, que quien quiera preguntar por viva voz, que tiene el micrófono activado, ¿vale? Para poderlo hacer, que me pidió Paco que por favor hiciera eso, y entonces ahora lo tenéis activado. No obstante, había primero una pregunta que había aquí recogida, que Fernando Moreno te agradece muchísimo la presentación y lanza la pregunta que, teniendo en cuenta lo significativo del sector turismo en España, especialmente en áreas donde nace la empresa Málaga, ¿cómo prevé que va a afectar la bajada de ingresos en los potenciales clientes de las actuales y futuras empresas? Bueno, pues ya es una pregunta que la respuesta más o menos la imagináis todo, ¿no? En Málaga concretamente es una ciudad, es un territorio que su primer actividad económica es el turismo y evidentemente es el sector tractor y sobre todo ellos cuelgan los demás, ¿no? Pues claro, vamos a sufrir. Yo confío también mucho en todo lo que va a ser el turismo nacional, ¿no? Y el turismo nacional va a poder cubrir gran parte de ese déficit que puede en un momento dado tener sobre lo que es el turismo extranjero, ¿no? O de viajantes de otros países, ¿no? Pero sí, va a afectar. También confío y creo que como esto ha sido una crisis muy coyuntural, pues que para los próximos meses, una vez ya pase este verano, pues podamos empezar a recuperar y volvamos a la normalidad. Pero sí vamos a sufrir, sí va a haber una pérdida, va a haber una destrucción de puestos de trabajo, va a haber una bajada de actividad que va a afectar al resto de actividades de negocio que dependen mucho del turismo, ¿no? Sí, va a ocurrir y no hay más que intentar pues que sea lo mínimo posible y que podamos hacer tomar todas las medidas posibles este verano para que el turismo nacional pues compense en cierto modo la falta de turismo internacional, ¿no? Después tenemos aquí a una persona que ha levantado la mano, que tiene activado el altavoz. Mi querido Ángel. Hola Belén, buenas tardes. Paco, buenas tardes. Bueno, Compañero. un placer de verdad compartir un buen rato de la tarde con vosotros. Bueno, estoy encantado del optimismo y de lo positivo del webinar porque el que de las grandes crisis surjan grandes oportunidades creo que es una de las bases, de las ideas básicas de lo que ha pivotado todo tu discurso, Paco. Y fíjate, ha pasado algo maravilloso bajo mi punto de vista.
El título era un plan de contingencia, tú ya automáticamente nos has introducido en un plan de continuidad y durante el propio webinar te lo has convertido a un plan de oportunidad. Me parece genial, me parece simplemente maravilloso. Hay una de las frases que más me he apuntado yo, es que lo que se debe hacer en el mundo de la empresa es adaptar el portfolio de productos y servicios a la nueva situación. Hace unos años, que yo ya llevo contigo algunos, desde el punto de vista de estrategia empresarial, se hablaba mucho de competition, de la colaboración competitiva. Justamente en este webinar me ha surgido, me ha venido ese recuerdo y quiero contactar contigo, quiero saber tu opinión acerca de cuánto de bueno puede ser volver a usar esa estrategia que en los tiempos mejores hubo que no la entendía, pero sin embargo ahora, con esta situación tan estresante y tan diferente, llamémoslo así, ¿de dónde podemos sacar buenos rendimientos o buenas situaciones de esta estrategia de colaboración competitiva? Gracias. Muchas gracias. Bueno, Ángel, está bien lo que me comenta y te agradezco la pregunta, pero irme a lo concreto. En el caso este, a mí me ha permitido contactar con competidores, llamar a grupos empresariales de escolares, incluso hablar entre nosotros de cómo vamos a encarar el tema de descuento a padres, etcétera, y me ha sorprendido la transparencia con la que nos hemos movido y de aquí va a surgir algún tipo de relación duradera. Por tanto, te pongo como ejemplo que es verdad que esta situación ha hecho a todos más sensibles, más generosos y más confiados y yo pues ahora mismo tengo una relación muy buena con bastantes grupos escolares con los que antes no tenía relación. Así que muy bien, sí, sí. ¿Alguien más quiere preguntarle algo a Paco o tener alguna reflexión? Venga, vamos para allá. Ángel Hacha. Ángel Hacha ha levantado la mano, ¿verdad? Ángel. Sí. Ay, hola, ¿qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias. Muy enriquecedor el encuentro. En segundo lugar, mi enhorabuena porque yo lo he vivido en primera persona, el grupo Nova School, tanto yo como alumno, como el resto de mi familia, y es digno de alabar todo el proceso de transformación digital que llevaban experimentando durante años antes a estos tiempos, ¿no? Y que probablemente sea uno de los principales valores que ha permitido ahora el poder afrontar esta crisis desde otra posición y desde otra perspectiva, ¿no? Y eso es digno de alabar empresarialmente porque requiere unos esfuerzos importantes y en cultura organizativa dentro de la empresa, ¿no? Que es incluso más importante todavía poder hacerlo. Y segundo, yo estoy últimamente reflexionando mucho en el tema de los presidencialismos, ¿no? A la hora de dirigir las empresas, porque creo que es el momento del talento y del talento repartido. Por tanto, que aquellas empresas que se han preocupado de cuidar el talento de sus equipos ahora podrán afrontar desde otra perspectiva la crisis porque es momento de aportar valor y de que tu propuesta sea fortalecida. Y por el contrario, yo no soy de los que piensa que recorte porque pueden morir. Y el talento muchas veces se ve recortado también con los ajustes económicos que uno puede hacer. Por tanto, admirar la reflexión que ha hecho Paco durante toda su presentación y agradecerla, ¿no? Y nada más. Bueno, pues prácticamente te ha respondido, es decir, ha sido una reflexión muy interesante y que la comparto 100%. ¿Hay alguna pregunta más? Bueno, aquí sí, tenemos aquí, pero mientras activo, Belén. a ver. Oh, ¿me escucháis? Sí, Juan hola Ignacio. Juan Ignacio, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, Paco. ¿Cómo estás? Muy bien, me alegro Me alegro que estéis bien. Oye, nosotros que nos criamos, empezamos a trabajar con la crisis del 92, que hemos vivido muy de lleno la crisis del 2007-2008, que además tú tienes muchísima experiencia en muchos sectores y has sabido cambiar de guión y de paso a medida que he ido andando, que eso demuestra tu capacidad de adaptación a los distintos momentos. Es verdad que son
que esta es una crisis brutal. Yo creo que va a ser mucho más dura de lo que nos están haciendo ver y de lo que creemos o lo que apreciamos. Aquí se van a adelantar todos los procesos. Os pasa como a vosotros, los que disteis un paso adelante y vais por delante del momento, vais a salir muy reforzados y muy fortalecidos, pero tú estás en un sector muy complejo y además muy arcaico, que no ha evolucionado en el tiempo, que sigue funcionando igual cuando éramos nosotros chicos y nuestros hijos y los que tengáis nietos, que yo todavía no tengo, gracias a Dios, pues sigue siendo igual. ¿Tú cómo lo ves, Paco? ¿Cómo ves? A mí me preocupa muchísimo el tema de la formación, de la educación, pero no en vuestro caso, que estoy convencido que vais a saber adaptar, que vais a saber afrontar los cambios, pero la educación pública, todo el profesorado funcionarial, en todos los colegios públicos, que no están sabiendo leer la situación, que igual en septiembre nos encontramos con que no se pueden hacer frente a las aulas, que están dando mensajes totalmente desconcertantes, es decir, están diciendo vamos a utilizar los espacios de biblioteca, vamos a adaptarlo, es imposible adaptar esos espacios de repente a los alumnos, hacer obras en todos los colegios públicos. Es decir, aquí lo que hay que utilizar es mucho ingenio, hay que utilizar mucha capacidad de adaptación y sobre todo modernizarse. Pero ¿tú cómo lo ves? Porque a mí me preocupa mucho. Yo creo que va a haber un colapso absoluto en la formación. Yo no lo digo en tu sector, ¿vale? Que vais con un paso por delante. Te digo en el sector público. ¿Qué va a pasar, Paco? Bueno, Ignacio, tú tienes mucha experiencia y un gran analista y tienes un conocimiento de toda tu trayectoria. Y todo lo que dices, ¿qué te voy a decir? Que tienes más razón que un santo. Es decir, la situación que estamos viviendo en el mundo de la educación y ya vamos a meter a todos los actores, ¿no? La educación pública, la privada o la concertada. Evidentemente nos han puesto en un reto que yo soy de los que digo que al final esto lo que nos ha hecho ha sido darnos cuenta de que tenemos que mejorar, desarrollar métodos pedagógicos donde el medio sea la tecnología. Y esto yo creo que hasta la pública está poniéndose las pilas en ese sentido. Acordaremos hace muchos años cuando se repartieron ordenadores, no sé qué, que al final después lo vendían los mercadillos. Bueno, fueron intentos fallidos de modernizar la escuela pública y que yo creo que ahora se está haciendo a marcha forzada. Yo soy un defensor de la escuela pública, y ojo, y mira que yo llevo un grupo escolar privado, pero entiendo que el target de mi cliente es un cliente que tiene capacidad económica, que quiere apostar por una educación con un plus, etcétera, pero que hay muchísimas personas que no tienen acceso a esa educación privada y por tanto tienen que tener una educación pública de calidad también, ¿no? Y hay grandes profesionales detrás de esa educación pública. Lo único que es verdad que el gobierno debería de ahora plantearse, y cuando digo el gobierno no hablo de colores políticos, ya sabemos que aquí gobierna uno, otro lado otro, todos, entre todos la querían, ¿no? Y lo que ya todos decimos, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que ahora espero que den un paso al frente, doten primero de mayor formación a esos profesorados, de mejores instalaciones, infraestructuras tecnológicas y, por supuesto, también desarrollen contenido para que no solamente estar preparado para un decreto de alarma que puede venir, sino porque es un complemento perfecto y necesario para que esa educación que tanto echamos en falta de calidad, como bien dice Juan Ignacio, esa capa de tecnología, ese soporte tecnológico, realmente esté no solamente en la privada, que ya lo damos la mayoría de los colegios privados, sino también esté en la pública. Pues yo, si me permite, la reflexión de la oportunidad que has comentado, efectivamente, esto ha supuesto pues conocer que, una vez más, y poner de manifiesto que vivimos en una comunidad llena de oportunidades y de emprendedores. Aquí tenemos en el grupo una emprendedora que está muy calladita, pero que ha hecho un gran papel en esta pandemia, Raquel Serrano, que está por ahí callada, pero ha hecho un gran papel en esta pandemia, es una ingeniera con diseño industrial.
y que ha puesto a disposición de nuestra sociedad muchos de sus diseños pues para hacer más llevadero. Yo creo que esto es uno de los grandes valores que tenemos. Raquel, yo creo que ella puede también aportarnos algo que de su trayectoria, una chica muy joven que además tuvo el reconocimiento del Rey de España, malagueña, y que pues, sus diseños industriales la ha puesto a disposición de la sanidad pública para que hacer más llevadera esta pandemia. ¿Estás por ahí, no, Raquel? Sí, me has pillado aquí. Estaba yo aquí callada comentándolo porque estamos, también está mi compi Mari Carmen, que estábamos aquí las dos comentando y demás, el webinar que ha estado muy interesante, la verdad que nos ha gustado mucho. Te queríamos hacer una pregunta, que ya aprovecho, Bien, y sobre todo porque, bueno, nuestro sector es un sector no complicado, pero sí un sector que se ha visto visto obligado a abrir, aunque sus ingresos no fuesen acorde, que es el sector de la ortopedia, porque, bueno, la farmacia sí que es un sector que se ha recurrido mucho más, por ejemplo, pero el de la ortopedia, bueno, pues no es tanto, ¿no? No necesitas tanto una silla de ruedas, no necesitas una camilla o las cosas así, ¿no? De hecho, como es un sector que se ha visto obligado a abrir, pues nosotros empezamos una campaña que se llamaba Ayuda Sanitario para fabricarle mascarillas por impresión 3D y visores, que se hizo bastante viral en muy poquito tiempo, y Mari Carmen, que está al otro lado, sabe que nos vimos muy agobiadas porque nosotros en el taller tenemos solo 10 impresoras, ya tenemos, bueno, gracias a todo esto tuvimos que incorporar unas pocas más, pero se volcó muchísima gente en ayudarnos a que, bueno, tengo una impresora en mi casa y yo quiero ayudaros a hacer mascarillas, queremos ayudaros a hacer visores y poder llegar a ese público que tanto nos demandaba porque, bueno, no había, en ese momento no había, ¿no? Y hemos aprendido a hacer gestión de equipo. Lo que pasa que aquí mi pregunta, a raíz de, porque nosotros durante el confinamiento hemos estado muy callados trabajando, y que eso también que decías de no presumir durante este confinamiento, porque ahora mismo lo que hay que hacer es escuchar, yo creo, ¿no? Y apoyar y tener ese tú a tú continuamente con tu cliente, en que nosotros, más que clientes, somos partners, ¿no? Porque nuestro usuario final es el paciente, pero sin la receta de un médico no se hace. Entonces, claro, ahora mismo vamos a lanzar una licencia Fixit que se llama, y claro, es un modelo muy chulo, pero claro, tenemos ese miedo de cuándo lanzarlo, porque nuestros técnicos pueden estar, bueno, pues si tenían unos ahorros, lo han usado realmente en sobrevivir, valga la redundancia, de esta crisis, este parón de 2 meses de no tener ingresos y de estar obligados a abrir, por lo tanto no han podido hacer ERTE, porque tenían que tener un mínimo de personas, o sea, una circunstancia. Entonces, claro, yo creo que hay que tener mucha empatía, escuchar y demás, pero ¿hasta qué punto? Porque nosotros también tenemos muchas ganas de lanzar, transformar digitalmente, que innoven. Les hemos demostrado que la impresión 3D ya no solamente es de férula, sino que puedes hacer de todo, mascarillas o visores, hasta lo de las orejas para los salvaorejas que decimos nosotros. Entonces, bueno, ¿en qué punto crees que podríamos? Y ya me callo, que ellos Belén saben que empieza a hablar y no me hablo. Encantado. No te callo yo, no te preocupes. Bueno, pues yo te voy a decir, Raquel, mi experiencia. Yo empecé una empresa con 27 años y prácticamente hasta los 40 me la jugaba un día sí, otro no. Yo pienso que hay momentos para todo. Hay momentos en el que tienes que tirar monedas al aire y te caerá cruz o cara. Y en el momento que tú me cuentas que tienes una empresa joven, con muchas posibilidades y tal, no tengas miedo, tírate adelante. Juégatela. Es que si eres empresaria, no puedes andar ahí con... Después cuando ya empiezas a tener una estructura, tienes ya unas responsabilidades, tienes ya una plantilla, ya tienes que tomarte las cosas de otra manera. Pero al principio yo soy de la opinión, no jugar a locura, ¿no? Evidentemente. Pero si tienes que tomar algo de riesgo, hay que tomarlo. Y sobre todo, cuando más crisis, cuando peor es cuando más hay que dar ese paso adelante. Ese es el momento, justo ese. No cuando vaya todo muy bien. Estoy mirando, me vais a perdonar, estoy mirando el móvil, pero porque me ha entrado una pregunta de Juan Jesús Arjona, que no sé, estoy mirando si está por aquí.
No sé si estará por aquí Juan Jesús o no está y quería lanzarte la pregunta y por eso me la ha mandado por correo electrónico. Y Juan Jesús pregunta si está preparado nuestro país a nivel tecnológico con respecto a los países más avanzados hace muchas preguntas, esta es la primera, para afrontar los nuevos retos. Bueno, yo creo que se está demostrando que sí. El otro día salió, creo que el presidente de Telefónica, diciendo que somos uno de los países con más red de fibra óptica y, bueno, a pesar de que en algún momento puede haber un microcorte, pero estamos teniendo aquí una videoconferencia donde hay 26 participantes. Yo pienso que sí, que tenemos capacidad, tenemos infraestructura, tenemos ya tecnología propia, tenemos una red o un sector industrial de base tecnológico muy importante. Yo creo que sí. Y tenemos, por supuesto, egresados universitarios y gente capaz para poder nutrir a esa empresa de personal y plantilla. Yo pienso que sí, no tenemos ningún problema, ninguno, para poder primero creérnoslo y, por supuesto, seguir apostando por las nuevas tecnologías y por la innovación, etcétera, ¿no? De hecho, hoy precisamente se ha puesto de manifiesto que España es el país con mayores líneas de investigación, no en vacunas, sino en medicamentos para hacer frente al COVID, con 77 líneas de investigación, que estamos hablando de muchas líneas para un país como España, ¿no? Otra de las preguntas que también plantea, la siguiente, es que si Nova School tiene algunos proyectos novedosos para el próximo año. Siempre, sí, podríamos, pero siempre estamos trabajando y desarrollando nuevos proyectos. Bueno, por ejemplo, estamos ahora mismo creando una tienda virtual. Vamos a poner todos nuestros productos, que serían todo el merchandising y uniformes, libros, todo esto en una tienda virtual, que no es fácil porque tenemos que conectarla con todo lo que es el sistema interno, toda la gestión de almacenes y demás. Eso es por ponerte uno de ellos. Pero vaya, que a nivel pedagógico igual, estamos continuamente innovando, desarrollando nuevas. Por ejemplo, estamos creando ahora una posibilidad de crear un canal televisión propio en cada colegio, donde lo estén alimentando los propios alumnos, liderados por los profesores. Bueno, podría darte una lista de cosas, pero sí, podéis estar tranquilo que en Nova School estamos continuamente innovando, desarrollando un nuevo desarrollo, tanto en el ámbito pedagógico como tecnológico, etcétera, etcétera. También pregunta qué plataformas educativas se van a imponer a nivel mundial, si son competitivas las plataformas propias de las empresas frente a los grandes grupos como Google, Amazon o el propio Teams. Bueno, aquí no se trata, la plataforma realmente no es lo importante, sino primero el hecho de que el profesorado la maneje, la gestione, la haga suya, y segundo, la alimente. Yo soy más de la opinión de que evidentemente hay que utilizar contenidos ya que son buenos, que están ahí, que no se va a inventar la rueda, ¿no? Ya están hechos, pero después hay una cantidad de contenido que el profesor se tiene que sentir implicado en el desarrollo, en la confección, y en Nova School concretamente tenemos un equipo de diseño, un equipo de pedagogía, un equipo tecnológico que ponemos a disposición de todos los profesores para que no solamente desarrollen contenido, sino también generen pues, ellos sus propios, todo lo que es el mundo del flipped classroom, ¿no? Es decir, lo que sería la clase inversa. Tenemos más de, creo que son cerca de 1000 vídeos subidos, 1000 vídeos cortos, mock, que están desarrollando todos los profesores de todas las áreas, todos los maestros. Entonces, yo pienso que no se trata de elegir o las grandes, sino que realmente lo importante es la implicación del profesorado, la apuesta del grupo, en este caso del colegio, por las nuevas tecnologías y el cómo ese desarrollo, esos nuevos contenidos estén muy implicados hasta el punto que sean los propios actores principales en el profesorado. Esa es la clave. También pregunta si cambiará la forma de impartir las clases presenciales con esta situación. Bueno, la educación escolar, lo que sería menores de edad, la presencia, la educación no es formarlo en unas materias concretas, hay mucho de guiarlos, de ayudarlos a ir creciendo como personas, ¿no? Es decir, mucha de lo que hacemos en el colegio, sobre todo hablamos de profesionales vocacionales, es acompañar, es charlar con el alumno, es guiarlo en los momentos difíciles. Eso es tan importante
como la formación, como que sepa, evidentemente, hacer integrales o derivadas, o conozca el año en el que, en fin, el rey tal conquistó el país tal. Es decir, es muy importante todo eso, evidentemente, pero es un compendio. Entonces, el trato personal, el humano, es tan importante como los contenidos, como lo que es el conocimiento. Bueno, esto lo estamos viendo en la etapa profesional, es decir, ya los conocimientos no son válidos si no vienen alineados con una serie de habilidades, ¿no? Las famosas skills, ¿no? Estas famosas skills blandas que... Pero aquí hay que perder de vista que aquí hablamos de niños. Claro, pero lo que para un profesional pueden ser esos skills, para un estudiante, pues un crío, es los propios valores que le van a ayudar a crear una personalidad que se le alinee con esos conocimientos que está No puede tener un maestro, no puede tener una pantalla, porque es que no tiene la misma interacción. Allí en el colegio están jugando con otros compañeros, está con el profesor continuamente. Hay situaciones que tiene que corregirle ahí en el segundo. Es otro concepto. Y ahí difícilmente podamos estar pensando que la educación se vaya a transformar en una educación online meramente. Eso sí, si hay una situación como la que estamos viviendo, pues la situación, la online tiene que ser una alternativa, evidentemente. No quita que después pueda haber apoyos, pueda haber, ya estamos hablando, sobre todo los compañeros en el claustro, estamos hablando de momentos de examen, poder los profesores, por nuestra cuenta y riesgo, los sábados ofrecernos a tener conferencias para explicar situaciones de última hora. Bueno, claro que sí, ahora vamos a ayudar, pero los horarios de clase, esos son intocables, sobre todo cuando hablamos de menores de edad. Yo, si me permitís que, aunque dentro del ámbito de la formación, pero en otro entorno, y el otro día en un foro que tuvimos precisamente de personas del sector de las escuelas de negocios, yo lo ponía de manifiesto, es decir, porque salió la misma pregunta, ¿se va a convertir todo en formación vía tecnología o vía online? Yo creo que esto que ha sucedido y que tenemos que sacar todo lo positivo, como bien dice, nos ha permitido la oportunidad de dar a conocer que la tecnología pone a disposición del alumno, del participante, muchas herramientas que pueden proporcionar los mismos conocimientos o alcanzar el mismo objetivo y los mismos resultados, ¿no? Pero esto no quita que la presencialidad, como bien dice Paco, sea necesaria, porque hay aspectos donde la tecnología afortunadamente todavía no puede llegar. Entonces, yo creo que esto que ha sucedido lo tenemos que sacar lo positivo, que debemos tener un sistema combinado, que cuando la presencialidad no pueda cubrir esa necesidad por determinadas circunstancias, o bien esta que no hemos encontrado, u otra que la tecnología la puede suplir. No obstante, yo sí que pongo en valor el beneficio de la presencialidad. Y para ir terminando, porque creo que no hay ninguna respuesta más, alguna pregunta más, sí, por aquí creo que... Ahora os traslado la última. Yo creo que el conocimiento es lo fundamental. Yo creo que la principal arma que tenemos para ser más competitivos y más fuertes es el conocimiento a través de la formación. No creo que haya otra. Y creo que las tres variables... Y continuo. Sí, continuo. Yo creo que lo que estamos al frente de la toma de decisiones directivas, tenemos tres premisas que no nos debemos saltar, que es sentido común, tomar decisiones con sentido común, con coherencia y con una base de conocimiento. Sirva esto para que tomen nota algunos de nuestros políticos y esas tres premisas que no la hagan. Si no tienen conocimiento, que no tomen decisiones, si no son coherentes, tampoco, y si no tienen sentido común, ya muchísimo menos, ¿no? Entonces, Fernando Moreno dice, y ya terminamos con esto para cumplir el tiempo, dice que hay una cosa de la que ya se empieza a escuchar más y son las secuelas psicológicas que van a dejar todo este confinamiento y pandemia. Habla de estrés, de miedo. En vuestro caso concreto, Paco, puede que os enfrentéis a estos problemas con vuestros trabajadores y con vuestros clientes, alumnos y padres. ¿Habéis planteado este escenario para gestionarlo?
muy interesante. Bueno, buena pregunta. Nosotros tenemos tres psicólogas educativas, bueno, dos más un chico, que nos hemos dedicado ese equipo a llamar a toda la familia y, bueno, pues trabajar esto, ¿no? Que estamos viendo, cómo están gestionando esta situación, un poco por ver las pautas de comportamiento, si están notando algo en el niño o la niña en este sentido. Y bueno, nos hemos encontrado de todo. Efectivamente, no todas las familias han sabido gestionar esta situación de una manera, pues bueno, no llamemos correcta o incorrecta, pero sí no del todo no del todo lo más correcta. Me voy a utilizar al final el término correcta, ¿no? Buscaba otro, pero no me sale. Por tanto, sí, esto no es fácil, esto que ha ocurrido, sobre todo porque hay familias que también están sufriendo desde el punto de vista de esos miedos que puede tener, si voy a volver de nuevo a trabajar, o no voy a poder atender a los pagos, etcétera. Todo eso al final se traslada. Si eso le suma que el padre está teletrabajando, tiene que estar atento a que si tiene un menor de edad, tiene que estar ayudándole, porque evidentemente no es autónomo a la hora de participar en la clase, etcétera, pues todo eso genera una tensión y un estrés en la familia que lo hemos notado, ¿eh? Sí, va a dejar una secuela. Espero que como prácticamente ha durado poco tiempo, ya estamos en el verano, volvamos en septiembre, vuelva a la normalidad, no la normalidad, como le llaman, no la nueva normalidad, sino espero que la normalidad de toda la vida y podamos olvidar todo esto y que rápidamente nos pongamos a trabajar todo y a mirar para adelante. Bueno, pues dicho esto, y antes de despedirnos, sí que quería agradeceros una vez más a todos vuestra participación y asistencia. Animaros a que participéis en el webinar que tenemos el próximo jueves. En este caso va a correr a cargo de nuestro profesor Alfonso García Lluvero, que es director de estrategia de la banca privada del Banco de Santander. Él es nuestro profesor de macroeconomía y nos va a hablar de, bueno, pues de un símil muy interesante de la materialización del cisne negro sobre la pandemia del COVID. Si estamos hablando de ese cisne negro en la pandemia del COVID y llevándolo pues a esos tres escenarios, el escenario macro, al escenario epidemiológico y al escenario financiero. Entonces, Alfonso, la verdad que es un profesor muy, muy interesante y que os animo a que participéis porque yo creo que no va a dejar tampoco indiferente a nadie. Para terminar, Paco, gracias una vez más. Ha sido muy productivo, interesante, didáctico, como siempre. Admiro tu capacidad pedagógica y tu capacidad didáctica pues, para trasladar los conocimientos. Un lujo siempre escucharte y gracias también por tus consejos y tus recomendaciones que lógicamente las aplicaremos al pie de la letra pues para nuestro plan de continuidad, nunca más de contingencia. Pues gracias a todos, nos vemos cuando vosotros queráis, estamos aquí para seguir contribuyendo a vuestra formación y a que cuando terminemos de toda esta situación estéis mejor formados, que como os decía, el conocimiento, el sentido común son básicos para la toma de decisiones. Muchas gracias, buena tarde. Encantado. Muchas gracias, un abrazo a todos. Gracias, Teo. Muchas gracias. Gracias, Ángel, me alegro de que estéis bien, ¿eh? Sí, con muchas ganas. Bueno, iré a verte ya mismo, ¿eh? A ver si subo a verte cuando esté por allí. A vuestra casa. Un abrazo fuerte, Paco. Un abrazo, Ángel. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego, Raquel. Suerte, guapa. Un abrazo, adiós. Chao, Ángel. Un abrazo, hasta luego. Ángel, te tengo que enseñar a hacer Padel Sur, ¿eh, Ángel? Bueno, eso lo tienes garantizado y prometido. Vale, Sin duda. vale. En cuanto esté por allí, por mi pueblo, te aviso y me nos ponemos la... Perfecto, un beso. Un beso. Un abrazo, muchas gracias. Gracias, Jorge. Bueno, me despido. Gracias a todos. Paco, muchísimas gracias a todos por todo y siempre. Cuando esté la grabación lista, te la pasamos, ¿vale? Cuando ya esté maquetada y se pone a disposición de todos para la presentación esta última que me mandaste, ¿no? Es la que tenemos que trasladar, ¿no? Es esa. Te voy a mandar una versión última para unos retoquillos, te la mando ahora mismo, ¿vale? Vale,
Perfecto, pues lo hacemos así. Muchas gracias a todos. Chao, chao.